Das. Bueno, ¿estamos? No nos odien, realmente la última clase. La práctica se debe dividir así. Vamos a tener, primero yo voy a hacer un ejercicio de Instagram. Después Nacho va a hacer un ejercicio de lenguaje alien. Y después Cano va a hacer un Camerge, ¿puede ser? Así que si les parece, siendo y 14, les regalamos un minuto, wow, qué amables, ¿no? Arrancamos, dale. Una mínima confirmación. Dale, de una, sí. Me gusta, de Nacho, perfecto. ¡Uy! No tengo ni idea de qué fue, pero me encantó. Me encantó ese entusiasmo. Bien. El ejercicio es el siguiente. Capaz lo leo y tiene varias letras y medio que confunde, pero después voy a hacer un mini seguimiento y prometo que se va a entender. El ejercicio dice lo siguiente. Se tiene un grafo que representa un subconjunto de usuarios de Instagram. Cada arista, W, indica que el usuario B sigue al usuario W. Se desea diseñar un algoritmo de recomendaciones, se considera que B puede estar interesada en seguir a X, si B no sigue a X, y si B sigue a alguien, W, que siga a X. Ok, claramente no se entendió nada, así que vamos con un mini ejemplo. Acá tenemos un mini Instagram virtual, bastante simple, o sea, yo sigo a 3 personas y esas personas siguen a solamente 2 personas, pero bueno, nos va a ayudar a poder ir haciendo seguimiento del ejercicio. Bien, en este caso, por ejemplo, yo sigo a Martín y Martín sigue a Taylor Swift y al turco de Masterchef Celebrity y otras cosas, pero hoy en día de Masterchef Celebrity, obviamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, el ejercicio me dice que me va a tener que devolver las recomendaciones. ¿A alguien se le ocurre en esta línea qué es lo que tendría que pasar? Silencio, no pasa nada. En este caso me tendrían que decir, bueno, che, Cami, vos no seguís a Taylor Swift, pero una persona que vos seguís sigue a Taylor Swift, entonces te conviene empezar a seguir. Ahora bien, ¿qué pasa con este grafo que hice? ¿A alguien se le ocurre algo que le puede faltar? Ahora sí, porfis, alguna respuesta, Nacho, si querés léeme el chat si alguien está hablando que no lo tengo. No, habló Martín nada más. Martín, algo para comentar del grafo que se te ocurra que le esté faltando. Perdón, ahí Tomás de la Vecchia comentó que faltan las flechitas. Perfecto, totalmente. Faltan las flechas. ¿Por qué faltan las flechas? Vamos a dibujarlas. Lo que pasa, para capaz si alguien no tiene redes sociales o no tiene varias distintas, es que, por ejemplo, tenemos Facebook, que en Facebook tenemos que yo, por ejemplo, le mando a Martín una solicitud de amistad, Martín me acepta, ojalá, Martín, por favor, aceptame, y a partir de eso vamos a ser amigos. Entonces, yo tengo a Martín y Martín me tiene a mí. Que eso es diferente de, por ejemplo, capaz Instagram, capaz Twitter, en donde yo sigo a Martín y capaz Martín no me sigue. Y Martín sigue a Taylor Swift. Y Taylor Swift claramente no sigue a Martín. Entonces, claro, bueno, el grafo tiene que ser dirigido porque estamos hablando de esta red social en donde no es la dirección, digamos, importa. Ahora bien, lo que pasa también con este tipo de ejercicios es que, bueno, ahora que ya tenemos bien el grafo con las flechas y ya tenemos bien definido un buen ejemplo, un pseudo buen ejemplo. No sé si me faltará alguien importante de esta cuarentena, pero yo creo que de esta última semana tengo bastante icónicos. Pero lo que me faltaría saber es lo que representa un ejercicio de grafos, ¿no? O sea, lo primero que yo tengo que frenarme antes de empezar a vomitar código es, bueno, es un grafo, lo tengo que recorrer de alguna manera. Nosotros aprendimos varias maneras. ¿Cuál es la que me conviene? Dependiendo, capaz, ejercicio que me piden. ¿Qué se les ocurre? Nachito. Silencio. Total. Alguien puso FS. Ah, no, después se corrigió y puso BFS. Sí, todos coinciden en BFS. Me encanta, me encanta. ¿Por qué todos dicen BFS? Bueno, como estuvimos viendo en la teórica, si yo digo DFS es en profundidad, entonces yo hubiese recorrido así. En cambio, BFS es en ancho. Voy haciendo de capas. Entonces,
Teniendo en cuenta que yo digo, a mí me gusta separarlo de esta manera tal vez. Digo, esta soy yo, este es el origen. La función me va a pasar un grafo y me va a pasar un origen. Me va a decir, ¿a quién le recomendamos a Cami? Cami soy yo. Y bueno, a todas estas personas, esta primera capa, este primer orden, no me interesa. Cami ya lo sigue. Pero de repente, claro, BFS, vamos acá y decimos, esta capa sí me interesa. ¿Se entiende bien por qué sería esta la razón por la cual elegimos este seguimiento? Entiendo que varios escribieron en el chat que sí, pero bueno, de última, volvemos, si a alguno le queda alguna duda. Segunda cosa a considerar, yo les voy tirando varios tips porque después, no sé, a mí me pasaba que arrancaba el parcial, empiezo a escribir todo lo que sé y capaz está bueno frenarse un segundo, decir cuáles son las posibilidades, ¿no? Entonces, lo primero que decimos, tenemos que elegir cómo lo vamos a recorrer. Segunda cosa, no sé si qué día se los dio Martín, pero Martín les dio un código bastante genérico ahora de BFS. Una vez que ya tenemos BFS, ya decimos, bueno, vamos a usar más o menos este código, cambiando alguna que otra cosita para lograr resolver lo que me están pidiendo. ¿Qué pasa? Cuando Martín se los da bastante genéricos, lo que les da, digamos, es visitados, les da un arreglo de visitados, les da un arreglo de orden y les da un arreglo de padres. Está bueno darse cuenta que no siempre necesitamos todos. Por ejemplo, como es BFS y yo sé que esta es la primera persona, esta es la segunda y esta es la tercera, en realidad como es un origen, vamos a ser un poco más informáticos, yo soy el 0, este es el 1 y este es el segundo orden, claramente el orden lo voy a necesitar. Pero por ejemplo, yo necesito padres. A mí no me interesa tener padres, a mí no me interesa que el clan Montaner siga Jorge, o sea, si yo estoy parada acá, saber que Jorge siga el clan Montaner, no me interesa que Jorge lo siga, a mí solo me interesa que esté en el orden 2. Eh, no No importa vas a que, reconstruir ningún camino, ¿no? Digamos. exactamente, claro, a mí yo ya me desligo. No importa si Martín o Jorge siguen el clan Montaner, lo único que sé es que tal vez a mí me va a interesar y por las dudas yo se lo voy a recomendar. Entonces, padres, no lo necesito. ¿Y qué opinamos de visitados? Silencio, bueno, no pasa nada. Acá Visitados hay varios, acá hay varios que dicen que sí sirve de visitados. sirve visitados. Está muy bien que sirva porque, por ejemplo, acá tenemos un buen ejemplo, que es que una vez que yo ya me fijé qué pasa con Martín, una vez que yo ya me fijé qué pasó con Jorge, ahora cuando entra Nacho, primero me va a recomendar a Amigo de Granados, pero después me va a recomendar a Martín. Y yo a Martín yo ya lo sigo. Lo cual es un problema, porque si de repente Instagram me devuelve, che, te recomiendo seguir a Martín, no está bueno, porque yo ya sigo a Martín, se reconfundió Instagram y nosotros estamos haciendo un algoritmo tremendo, no puede fallar en esas cosas. Entonces, visitados, como muy bien dijeron, es necesario. Entonces, bueno, a partir del código, digamos, que fueron viendo con Martín, vamos a ir resolviendo. Entonces, como bien estaba diciendo, el visitados lo uso, el orden lo uso. Este es importante, que es que me pide devolver una lista de recomendaciones. Entonces, nada, bueno, no se olviden de crear una lista que al final lo van a tener que devolver. Bien, el siguiente paso, como todo FPS, va a ser crear una cola. Y lo primero que voy a hacer es agregarme a mí misma fuera del while, setearme el orden, que es este que acabamos de ver, que es 0, y encolarme. O sea, si vamos a hacer un mini seguimiento, yo acá guardo Cami. En visitados. ¿Está quedando muy chiquito? ¿Se ve? Guardo No se ve, Cami. se ve bien, se ve bien. Guardo Cami. Y bueno, mi orden sería 0. Entonces lo que queda ahora sería entrar a un while en donde voy a tener que empezar a iterar por los distintos vértices, por las distintas personas. Lo primero que me dice es, bueno, ¿la cola está vacía? No.
como estamos viendo acá, está Cami. Entonces lo que tenemos que hacer va a ser, bueno, veamos todos los vértices, o sea, todos los adyacentes, tenemos esta función, acuérdense, que de B, que en este caso, esta primera soy yo, Cami. Lo primero que hacemos entonces es verificar que no estemos en visitados, este primer adyacente, que en este caso es Martín. Como no está visitado Martín, en visitados solo tengo a Cami, el orden va a ser el anterior más 1. Como habíamos visto acá, 1. Y acá hacemos capaz lo distinto de repente, y lo que estábamos viendo arriba, que va a distinguir claramente, bueno, el BFS normal con lo que nos pide el ejercicio. Fíjense que lo que hacemos es, de repente nos preguntamos si el orden es igual a 2. En este caso, Martín es igual a 1. Entonces, no es una recomendación. Entonces, lo que hago es encolarlo. ¿Para qué sirve este momento? Bueno, porque yo después, cuando sigue el while, voy a querer saber qué está pasando con Martín. Entonces, yo acá ya saqué de la cola a Cami y guardo a Martín. Bien. Y en visitados voy a agregar a W, que en este caso es Martín. Bien. Y así vamos siguiendo. El siguiente adyacente de Cami, porque sigo en este for, va a ser Jorge, va a pasar lo mismo. Lo voy a visitar. El siguiente va a ser Nacho. Lo voy a visitar. Esto se entiende, ¿no? O sea, estoy iterando por este for. Las 3 adyacentes de Cami son estas 3 personas de la cátedra. Como ninguno de los 3 está visitados, entro, les pongo el orden, todos van a ser 1. Y a todos los encolo por no ser un orden 2. Y los agrego a visitados también. Hago este primero, por lo menos. Cuando termina este for, salgo del for y vuelvo a entrar al while. ¿La cola está vacía? No. Entonces lo que hago es desencolar, teniendo primero a Martín. Desencolo a Martín. Y ahora me pide que vaya por los adyacentes de Martín. Entonces, el primer adyacente de Martín de repente es Taylor Swift. Ahora sí, de repente Taylor Swift tenemos que el orden de Taylor Swift va a ser es viernes. El orden de Martín más 1. Entonces el orden de Taylor Swift de repente ya es 2. Entonces lo que tengo que hacer es recomendaciones. Lo agrego a recomendaciones. Fíjense que está bueno esto de que hacemos un if. De si el orden es 2, lo agregamos a recomendaciones, pero si no lo encolamos. Entonces lo que pasa es que de repente Taylor Swift ya ni siquiera la encolamos. Ya directamente aquella persona que llega al orden 2 ya termina. Entonces, en este caso, agregamos a Taylor Swift acá y le agregamos a recomendaciones. Y así sucesivamente. ¿Se entiende o sigo un poco más el seguimiento? ¿Qué opinamos? Puedo hacer uno más si quiero. Acá Nazarena pregunta, primero un comentario que a mí creo que hay un not en el for que está de más, pero Rarísimo ese for, total. Ese nada, motivo. esto Bruno lo comentaba, así que nada, buena Pero una observación. gracias. Después lo borro bien, así si les mando esto, les queda más lindo y no tachado. Sí, aparte tipeo. Perfecto. Y después Nazarena pregunta, para este ejercicio es clave saber los órdenes, los podemos separar en ifs porque sabemos los órdenes y los que no representan de antemano no. Lo leí como el culo igual, pero a ver, lo voy a tratar de procesar y después lo vas a ver. Sí, no estoy seguro si entendí la pregunta. Creo que está preguntando si es necesario y es totalmente clave saber los órdenes, o sea, o capaz mantener el diccionario de orden, o se puede hacer simplemente con ifs. A ver, por las dudas, igual NASA avisa si esa capaz no es la pregunta, pero respondo lo que si va por ese lado. Es verdad que estamos diciendo, bueno, que B puede estar interesado en seguir a W si hay una sola persona en el medio. Entonces es verdad que podría ser un if, ya que
como salto de a dos, no queda tan choclo, digamos. Pero la verdad que capaz Instagram después evoluciona y no es así de sencillo. Y te dice, bueno, yo quiero que recomiendes si seguís al quinto. Y de repente hacer uno así, para seguir a la persona de orden 5, ahí de repente sí ya se te hace bastante enquilombado. Eh, entonces, eh, no, la verdad que sí, la verdad que tener órdenes en ese sentido te salva y sí, no recomiendo hacerlo con muchos tips. Además teniendo en cuenta de que, bueno, recordá que tenés estas tres cosas que digo, están buenas, aprovecharlas. Y a por ese lado, Sí, dijo que era por eso. Era esa la pregunta, justamente. perfecto. Después, Bruno pregunta, ¿este código no recorre todo el grafo? O sea, yo voy a querer parar cuando mi orden es 3 o más, ¿no? Y, bueno, sí, la respuesta es sí, ¿no? Claro, o sea, con este else lo que hacemos es frenar. Yo nunca voy a llegar a un orden que sea igual a 3, porque cuando es igual a 2 ya directamente lo recomienda. Entonces, nunca me pasa de tener algo en la cola que sea de orden 2, por ejemplo. Eh, eh, entonces, en ese sentido está bueno que, o sea, puntualmente en este pequeño grafo recorre todo, pero sí puede ser bastante salvador, digamos, de repente, si estamos hablando de todo Instagram. Felipe pregunta, ¿pero eso anda, no corta en orden uno por ese if? Pero no, justamente, corta en orden 2 recién. Porque cuando llegas a orden 2 lo agregás a la lista de recomendaciones, que es lo que vas a devolver, pero no los encola, claro, exactamente lo que acaba de comentar también. Bueno, ahí se respondió la duda. Claro, fíjate que cuando es de orden uno, como no es de orden 2 lo engola, entonces, claro, en ese sentido, eh, no, después cuando entra el while va a desencolar todos los de orden uno. ¿Alguna duda más? Puedo hacer, si quieren, un poquito más de seguimiento, si queda. ¿Qué opinas, Nacho? ¿Qué sentís? Me siento feliz, Cami, es Navidad. Sí, lo es. Eh, no sé, como quieran los chicos, si quieren seguir avanzando y vemos Dale, bueno, si queda alguna duda, de última podemos seguir viendo. dale. Pero, Avanzo con el orden y de pará, complejidad. Orden. ahí, Sí. ahí justo Lucas comentó, perdón, pero sigo sin ver el corte, así como encola los de orden uno no encola los de orden 3 y pero ahí Lucas, Ok, una hacemos una. pregunta. Hacemos, Sí, no, ¿querés contestarlo vos, Cami? no, te iba a No, decir, hago un seguimiento un poco más. dale. Ahora cuando tengo. Vamos de vuelta con Martín. Bien. Eh, Estamos ahora con esta cola. Acabo de terminar el momento en donde itero por todos los adyacentes de Cami. Entonces salgo de este for, termina este for. Vuelvo al while y me dice, bueno, ¿la cola está vacía? Evidentemente no, en la cola tengo a Martín, a Jorge y a Nacho. Entonces vuelvo a entrar, desencolo. Y ahora me dice, bueno, itera por el que acabas de desencolar, que en este caso va a ser Martín. Los adyacentes de Martín son Taylor Swift y el turco. Entonces, me dice, bueno, ¿Taylor Swift están visitados? No. Entonces entro acá. Y decimos, bueno, el orden de Taylor va a ser el orden de Martín, porque estamos en el B que es Martín, más 1. Entonces el orden de Taylor es 2. Entonces digo, bueno, if el orden de Taylor es igual a 2, entonces lo agrego a recomendaciones. Entonces en recomendaciones agrego a Taylor. Pero fíjate que, bueno, if else no va a entrar este else. Entonces no encolo a Taylor. Entonces en la cola solo me quedan Nacho y Jorge. Agrego visitados. Agrego Taylor. Siguiente. Eh, el siguiente adyacente de Martín es el turco. Está en visitados no. El orden del turco es el orden de Martín más 1. Entonces el orden del turco es exactamente este. El orden del turco es igual a 1 más 1. ¿El orden del turco es 2? Sí. Entonces lo agrego a recomendaciones. No lo encolo.
y lo agrego a visitados. Y acá pasa hoy escribí visitados en vez de turco. Viernes, Navidad, todo. Bien. Y termina el for. Y yo ya directamente voy y la cola no está vacía porque tengo a Jorge. Y fíjate que yo ya no agregué a Taylor y al turco, de la misma manera que no voy a agregar ni a Alberto, ni al clan Montaner, ni a Miguel Granados. Y eso es porque cada vez que encontré a alguien de orden 2, lo agregué acá y no ejecuté esto, que es lo que hace que el while siga. Entonces yo nunca voy a estar agregando a alguien de orden 2, por ende, nunca voy a llegar a poder decir 2 más 1 es igual a 3. ¿Qué opinamos, Nacho? ¿Seguís feliz? Sí, ahí Lucas dijo, ahí creo que entendió. Creo. O sea, claro, exactamente lo que dice. Dice, la cola se termina vaciando ya que todos los adyacentes son de orden 2, digamos. O sea, claro, como los de orden 2 no lo vas a encolar nunca, tipo, no vas a llegar a los de orden 3. Por eso se te va a vaciar la cola antes de que puedas siquiera alcanzar a esos. Exactamente. ¿Alguien antes de capaz ver un poquito más se anima a decir cuál es el orden, cuál es la complejidad algorítmica de este código? Bueno, vamos a poco, si no. Todo esto, crear un arreglo, crear un diccionario, crear un arreglo, crear una cola, todo de uno. Esto no nos preocupamos, o de uno. Nuevamente, setear, agregar, lo que sea, encolar, o de uno. Pero bueno, acá tenemos un while y tenemos un for, se empieza capaz a complicar. Fíjense que acá lo que hacemos es iterar por todos los adyacentes. O sea, voy por arista, voy a hacer Martín, voy a hacer Jorge, voy a hacer Nacho. De la misma manera que para todos. Entonces acá tenemos, vamos a con E. Acá tenemos E. Y acá vamos a iterar por todos los vértices. Voy a estar con Cami, voy a estar con Martín, voy a estar con Jorge. En el peor de los casos. ¿Ve? Entonces, y todo lo que tenemos adentro, o de uno, un if y un else, o de uno, etcétera, etcétera. O de uno, bla, bla, bla. Y no nos olvidamos del return o de uno. Entonces, como tenemos acá, es por cada vértice todas sus aristas. Vamos a ver de Cami, vamos a ir a Martín, vamos a ir a Jorge, vamos a ir a Nacho. De Martín vamos a ir a Taylor, vamos a ir a Turco. Y así sucesivamente. Que bueno, si capaz lo vieron un poco más con Martín esto, en cuanto a que BFS, su complejidad es O de B más E. Para cerrar el ejercicio, una cosa más voy a decir y le voy a pasar la palabra a mi querido amigo Nacho. Y es que les pregunto, ¿qué hubiese pasado si este ejercicio, en vez de tener que capaz recomendar, era un ejercicio de estoquear a alguien? Yo quiero encontrar al mejor amigo del tío de Nacho. ¿Qué debería haber pasado? ¿Cómo debería solucionar ese ejercicio de Instagram? Era un poco de lo que hablábamos antes. Como yo en este momento estoy recorriendo por órdenes. Me estoy fijando en el orden. Sin embargo, si yo quiero encontrar a de Nacho, el mejor amigo, el tío, del cuñado, del primo, y voy tachando todo porque sigo, DFS. ¿No es cierto? Así que estoquear es DFS. Acá Cristóbal sugiere justamente sí, hacer Nazarena y Cristóbal sugieren DFS, y Cristóbal en particular dice buscar a Nacho, o sea, buscar el vértice Nacho y hacer DFS como a partir. Ah, no, perdón. Cristóbal estaba haciendo como también mapearlo al tema de órdenes, pero claro, ahí está el problema de que no sabes necesariamente si está orden 2. Va, en ese caso sí, porque serían dos conexiones a distancia, pero. Porque no, si tuvieras que partir de la nada. O sea, ¿por qué recorrerías todos mis? O sea, yo podría tener un montón de amigos y no necesariamente solo mi tío. Y capaz recorrerías más de lo que.
de lo que deberías. Sí. Pero bueno, a lo que iba Cami justamente es que yendo en profundidad en vez de ir por las capas, que podrían ser tipo mucho peor en ese sentido, Claro, podrían eso no es mejorar un poco. mínimo. O sea, en el peor caso se termina siendo el mismo orden, ¿no? Es DFS y BFS tienen el mismo orden, ¿no? Peor caso. Pero bueno, es Pero una bueno, slight importante. mejora. Sí. Bueno, si siendo casi 40, si no hay ninguna duda, pasamos a un poco de Aliens. Pasamos un poquito de Aliens. Vamos acá. Y para que lo sepan, mi tío no tiene amigos. Ay, no, Eh, tengo que compartir. Eh, sí, todo tuyo. Ay, F te ponen. bueno, lenguaje alien. ¿Qué es este ejercicio falopa? Exactamente, es falopa. Así que vamos a leer el enunciado falopa que lo acompaña. Dice, uno de los perros astronautas de Elon Musk, Norbert, ahí tenemos la foto, asegura haber tenido contacto con alienígenas en una de sus expediciones. Bárbaro. No tiene fotos, o sea que no puede probar nada, pero consiguió una lista de palabras escritas del lenguaje alien, en teoría, que, no sé, ponele, se acercó un enanito verde, le dijo, toma, esta es una lista de palabras que están validadas supuestamente y aparte sabemos que están ordenadas las palabras, según el criterio del lenguaje ese, ¿no? Así que tenemos una lista de palabras ordenadas. Entonces se quiere a partir de esa lista de palabras inferir algún posible orden del alfabeto de estos aliens. Pero establecer el orden no va a ser posible sin conocer, obviamente, las relaciones entre las letras, tipo cómo establecemos el orden del alfabeto si no sabemos cómo se relacionan las letras. Así que de alguna forma lo tenemos que encontrar esas relaciones antes de hacer cualquier cosa. Entonces lo primero que tenemos que hacer es procesar esas palabras que tenemos y, bueno, sacar alguna conclusión que podamos. Están viendo la pantalla, ¿no? A todo esto nunca pregunté eso, pero supongo que sí. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, ya me voy a poner la cámara así, es un poco más personal. Entonces, cosas que me pide el ejercicio a determinar, cómo procesar las palabras. Uno, lo más importante para empezar. Cómo guardo las relaciones de las letras. O sea, en algún lado tengo que, una vez que saco las relaciones, las tengo que guardar, ¿no? No la voy a guardar en una cola, en un hash, en un arreglo de una matriz de 10 por 10, quién sabe. Y cómo establecer el orden que queríamos encontrar de las letras de ese alfabeto. Entonces arranquemos, obviamente, por la primera, ¿no? De las preguntas. ¿Cómo proceso las palabras? Bueno, supongamos que mi lista de palabras es esta, ¿no? Tipo, estos aliens se ve que son griegos, así que las palabras están ordenadas y me basta con comparar las palabras consecutivas en la lista. O sea, es decir, yo agarro dos palabras y sé que si una está antes que la otra es porque en el orden relativo, digamos, de las letras 1 a 1, una se antepone a la otra. O sea, ¿qué quiero decir? Porque dije muchas palabras raras y no lo bajé al tiro. La primera letra es igual, ¿no? Entonces la que desempata es la próxima. Entonces yo sé que si esta va antes que esta, entonces esta se antepone a esta en el alfabeto, ¿no? Así vamos a sacar todas las relaciones entre las letras. Lo mismo si estas dos son distintas, entonces como esta palabra viene antes y esta letra viene antes que esta, entonces esta es menor en el alfabeto que esta otra que aparece en 9. Y bueno, y así es como medio que sigo recorriendo los pares de palabras hasta que encuentro una que es distinta, y bueno, y ahí en el desempate me fijo cuál va antes que la otra, y con eso ya sé que una letra va antes que alguna otra letra. Puede que igual se repitan las relaciones, porque puede pasar, tipo, que tenga más de dos palabras que me dicen una misma relación, pero la idea es que podamos encontrar la mayor cantidad de relaciones entre letras posibles. Así que, ¿cómo voy a abordar las relaciones, las letras? Bueno, un poco se los spoileé. Sí, con un grafo. ¿Por qué con un grafo? Acá me pregunta yo mismo, que hice la diapo. ¿Pero por qué un grafo? ¿Por qué elegiría un grafo si estoy guardando letras? ¿Alguna razón? O sea, ¿qué estoy queriendo formar? Perdón, sí, Felipe hace una pregunta que dice, no estoy entendiendo, ¿vienen ordenadas alfabéticamente? Sí, la lista de palabras vienen ordenadas alfabéticamente por enunciado. A vos te dieron una lista de palabras que sabes que están ordenadas alfabéticamente en ese alfabeto,
y te piden encontrar un orden posible de ese alfabeto. Acá arreglo se complica, sí, arreglo no va. Grafo capaz seguramente nos sirva mucho más. Julián pregunta, para darle un uso al diccionario de padres. No nos adelantemos, o sea, básicamente, ¿para qué queremos esto? Para modelar el grafo, porque el grafo, ¿qué nos dice? Nos dice relaciones entre dos vértices, ¿no? Y en este caso, ¿qué serían nuestros vértices? Los vértices serían las letras, y las flechas, las aristas, serían las relaciones. O sea, si yo sé que, o sea, en un grafo dirigido, ¿no? Si yo sé que una flecha va hacia la otra, puedo decir, por ejemplo, que una letra viene antes que otra, o al revés, o que una letra viene después, depende de cómo queramos hacer el orden. Pero, por ejemplo, si ponemos que A, flechita a B, eso quiere decir que A se antepone a B, por ejemplo. Podemos establecer esas relaciones y por eso el grafo me sirve. Pues yo digo, tengo dos letras, o sea, dos vértices, y tiene una relación. ¿Cuál es la relación? Y la lista. Como en general pasa con muchas de las aplicaciones de grafos, ¿no? Entonces sí, con un grafo dirigido, justamente porque las relaciones no son recíprocas, ¿no? O sea, una es menor que la otra y obviamente esa no va a ser menor que a la inversa. Pero bueno, entonces podemos indicar que una letra X es menor a una letra Y si existe la arista X ahí, que es lo que mencionaba recién. Sí, grafos, cuéntame más. Entonces tenemos este input de palabras, ¿no? Supongamos que este ahora es mi listado de palabras que me llegó, entonces vamos a hacer el procesamiento. ¿Cómo es este procesamiento? Bueno, arranco a ver desde la primera palabra, obviamente. ¿Qué es lo primero que hago? Y meto todas las letras nuevas como vértices del grafo. Hasta acá todos estamos de acuerdo, eso es lo primero que hay que hacer, porque sin vértices no podemos establecer ninguna relación. Entonces primero metemos todo lo nuevo al grafo. Una vez que tenemos eso, bueno, empezamos a comparar. Comparamos siempre de los pares más cercanos, que es la relación que tenemos, ¿no? Unívocamente, porque una le gana a la otra. Bien, entonces comparamos. Esta con esta, son la misma, ok, entonces no puedo sacar ninguna conclusión. Voy a la siguiente letra. Esta letra me dice, en esta segunda fila, columna, ya me dice que el simbolito que parece un 9 es menor en el alfabeto que el sigma. Entonces, perfecto, pongo la flechita de el 9, el sigma. Ya con eso ya está. O sea, no puedo seguir viendo la palabra porque ya la palabra es más grande o más chica, ya encontré el punto de quiebre de por qué una es menor que la otra, ¿no? Después ya lo demás no puedo sacar ninguna conclusión. Así que listo, voy al siguiente par de palabras. El siguiente par de palabras es este, y ya difieren en la primera letra, entonces, de vuelta, establezco la relación entre el pinchecito, el tridente y el 9, que el tridente va antes que el 9 en nuestro alfabeto. Vamos al siguiente par de palabras. Lo mismo también, ya en la primera letra difieren, entonces el 9 es menor en el alfabeto que el monolito al revés, que es esto, o el símbolo de White Bear de Black Mirror, también dado vuelta. Pero bueno, ya más o menos entendido, ¿no? O sea, vamos a tener que ir recorriendo los pares de palabras, un par a la vez, y bueno, y encontrar cuál es el punto que desempatan, y con eso establecemos una relación. Y finalmente, y acá, obviamente, si no lo notaron, no estaba este símbolo en el grafo, pero como apareció un nuevo símbolo, lo agregamos, ya que estamos, ¿no? Entonces metemos el cosito el coso de rugby. Y bueno, la última palabra, empatan en la primera, empatan en la segunda, y en la tercera desempatan, y resulta que el pinchecito va también antes en el alfabeto que el coso de rugby. ¿Hasta acá alguna duda o el seguimiento se entendió? O sea, ¿se entiende cómo procesamos las palabras y cómo sacamos esas relaciones y por qué usamos el grafo? En las preguntas que nos planteamos. Sí, acá dice Tomás. Y Julián pregunta, ¿el grafo ya viene como parámetro? No, el grafo lo creás y después le vas agregando los vértices y las aristas en base a este procesamiento que estamos haciendo. Justamente este procesamiento es para armar el grafo. Si no te pidieran hacer el procesamiento y ya te dieran el grafo, listo. Tipo, ya en algún momento alguien agarró esa lista de palabras y ya la procesó y te la dio en un grafo ya todo, digamos, trabajado. Acá te dan la lista de palabras, entonces lo tenés que trabajar y sacar información y volcarla de alguna manera útil. En este caso va a ser nuestro grafo. Felipe pregunta, o sea, acá no te queda un orden lineal. No sé a qué te referís con lineal, pero sí, o sea, no te queda un orden único. O sea,
hay muchos potenciales órdenes, porque no tenemos todas las palabras del mundo, entonces no podemos sacar conclusiones absolutas. Si tuviéramos una lista enorme de palabras donde tipo, podemos sacar relaciones de todas con todas, sí podrías armar un grafo único y ya vamos a ver cómo, pero llegamos al alfabeto único que existiría. Acá podría ser que nos queden órdenes distintos según cómo hagamos nuestro algoritmo. Pero bueno, eso ya lo vamos a ver en un segundo, que es justamente esta pregunta. O sea, ya dijimos cómo procesar las palabras, ya dijimos cómo guardarlas, pero vamos a la pregunta más importante, que es cómo establecer el orden. Y si tenemos un grafo, vamos a dar de vuelta este grafo. ¿Qué tiene de cualidades este grafo? Características, tipo, que le vean al grafo. Es dirigido, primero, perfecto. O sea, que es dirigido nos dice un montón. ¿Y qué otra cosa tiene? Que no sé si capaz se dan cuenta a simple vista, porque no es fácil darse cuenta, y capaz, exactamente, lo que dicen acá es que no tiene ciclos. Bien, perfecto. No tiene ciclos y es dirigido. Entonces, ¿qué puedo usar? Y ya más o menos si me dicen establecer un orden, y veo que es dirigido y acíclico, ¿qué puedo usar? De lo que ya vieron la teoría. Orden topológico, perfecto. Bien, Manuel. Entonces sí, ¿cómo establecer el orden? Si tenemos un grafo y nos piden el orden y cumple con eso, estamos hablando topológico. Y sí lo podemos usar, porque justamente lo que acabamos de chequear recién es que si el grafo es dirigido y se trata de un alfabeto, es decir que no, o sea, es imposible que haya un ciclo entre las letras, por la simple definición de que el alfabeto tiene que ser así, lineal, o sea, de eso sí que no puede haber pasos hacia atrás, sabemos que es acíclico. Y bueno, ya vamos a la parte de cómo codearlo, que básicamente esto es volcar el algoritmo de orden topológico, ¿no? Esto no tiene nada de raro de lo que ya vieron cuando vieron orden topológico. Lo único que tiene raro es que arrancás haciendo el grafo desde palabras, que ahora vamos a ver qué es esta función, donde le pasamos el listado de palabras, y te devuelve un grafo con las relaciones entre las letras. Y a partir de ahí, todo de hacia abajo es lo de orden topológico, ¿no? Acá establecemos cómo era orden topológico. Lo primero que hacíamos era, bueno, un diccionario de grados. ¿Por qué? Porque a nosotros nos interesaba encontrar, primero, cuál era el grado de entrada de cada vértice, ¿no? De cada nodo. Una vez que establecimos el grado de entrada, que si se acuerdan, el grado de entrada es cuántas flechas lo apuntan a ese vértice. Una vez que sacamos el grado de entrada de cada vértice, buscamos, que es lo que está acá en esta segunda parte, buscamos cuáles tienen orden cero. En particular, acá estamos viendo cuáles no están en el diccionario de grados, y justamente que si no están es porque nadie lo apuntaba, entonces tiene orden cero, grado de entrada cero. Y todos esos los metemos en una cola. Entonces, los que tienen grado de entrada cero, como no tienen ningún predecesor, pues justamente tienen grado de entrada cero, son los que puedo arrancar, los que pueden arrancar en ese orden topológico. Puede ser uno, puede ser varios, depende del grafo, pero son los por los que puedo arrancar. O puede ser ninguno, pero bueno, en ese caso significaría que es cíclico y no lo podríamos usar. Bien. Y bueno, una vez que tenemos los de grado cero, ¿qué hacemos? Los encolamos y bueno, a partir de ahí ya es un while típico, que es mientras la cola no esté vacía, o sea, mientras tenga más de un elemento adentro, saco el primero, lo apendeo al resultado, porque ya lo puedo agregar a mi resultado de orden, y después a cada uno de sus adyacentes le decrezco 1 a los grados de entrada, o sea, porque yo ya procesé el anterior, entonces ya estoy habilitado a procesar el siguiente, si es que no tiene algún otro padre pendiente, que es lo que estamos haciendo acá. O sea, le bajamos 1 al grado de entrada, y si el grado de entrada quedó en 0, es decir, que era el último predecesor por procesar, lo agregamos a la cola. Si no, o sea, le bajamos 1 grado, pero ya está. Pero si encima quedó sin predecesores por procesar, lo agregamos a la cola, o sea que ya está habilitado para que lo agreguemos en el orden en algún momento cuando queramos. Pero bueno, eso es orden topológico. Nada, sí. Ya lo vieron en la teórica, seguro. O sea, es una cosa nada más, que, a ver, este ejercicio es particularmente difícil porque debe haber gente diciendo, no, que si me toman esto me matan. No, este es un ejercicio ya bastante más complicado de lo que podemos tomar, pero sí puede pasar, tranquilamente, que si les tomemos un ejercicio donde no les digamos cómo es el grafo, sino que ustedes tienen que decir, bueno, ok, ¿cómo lo modelo yo con grafos?
y en general es mucho más... este ejercicio cuando uno ya entra en más práctica le resulta más evidente que esto se resolvía de esta forma. Pero sí puede pasar que sea otro, que les demos otra situación y que ahí ustedes tengan que decir, ok, voy a definir un grafo que tenga esta particularidad y voy a usar tal algoritmo porque eso es lo que necesito. Exactamente. Voy primero con las preguntas antes de seguir con la función esta que acaba de aparecer, la voy a sacar. Y no se distraen. Pero Nazarena pregunta, ¿eso nos genera mayor complejidad? Tener adentro del while el len cola. No, porque el len cola, o sea, si bien acá estamos usando una cola, estamos usando una DQ que tiene el largo en Python, o sea, eso de uno, obtener el largo en este caso. O sea, en ese caso no te preocupes. O sea, si fuera una cola como la que programamos en C, si el sacar el largo no tiene la primitiva no de 1, pero bueno, acá estamos usando el DQ que Python ya guarda el largo, así que sería O de 1, pero sí, buena observación. Y después, Manuel pregunta en el parcial, ¿ya están pensando en el parcial, viejo? Falta 3 meses. No, pero buena pregunta igual, si podemos usar el punto get, que es esto de acá, el punto get es porque estoy usando un diccionario de Python, ¿no? Que tiene un método que es .get, que me permite obtener el valor de este elemento, si está en el hash, y si no, o sea, si no lo encuentra, por default me devuelve 0. Es una función que me da como una especie de default, tipo, si está, te lo devuelvo el valor, si no, te dejo un valor cualquiera para que no tengas que meter unos ifs horribles y todas esas cosas. Pero bueno, nada, es algo propio de Python. Y ahora sí, la de grafos de palabras, que capaz es la que más, no sé, es complicada de ver a simple vista, es lo de cómo procesamos las palabras y cómo armamos el grafo, y justamente acá lo vemos, recibimos el listado de palabras, creamos el grafo vacío, obviamente, y dirigido, le decimos es dirigido, así podrían decir grafo dirigido, o sea, esto no nos vamos a poner muy exquisitos. Mientras aclaren que va a ser dirigido, háganlo como quieran. Acá de paso un flag, que es dirigido. Y pues, y acá es lo que hacemos de procesar el listado de palabras, vamos procesando siempre de a pares de palabras. Acá siempre es P1 y P2, P1 es la primera y P2 es la que le sigue en el listado. Lo hacemos hasta que termina todo el listado. Y después vamos viendo por letra en cada una, en la primera palabra. O sea, agregamos todas las letras al grafo por si aparecen nuevas. Si ya existían, agregar vértice no va a hacer nada. En este caso, en esta implementación del grafo, si queremos agregar un vértice que ya está, nada, no hace nada. Me ignora completamente. ¿Podría tener un error? Sí. ¿Podemos atraparlo? Sí. Podría ser tipo for, if, letra y grafo, y tipo no hago nada. Pero bueno, acá estamos suponiendo que agregar vértice no rompe si intento meter otro vértice que ya existe. Pero bueno, agregamos todas las letras posibles que puedan aparecer nuevas. Solamente para seguir agregando información al grafo. Y después, ahora sí, hacemos lo de la comparación, vamos viendo letra por letra, entre las dos palabras, y vemos cuando alguna es distinta que la otra, agregamos al grafo, agregamos el vértice, por si no existe todavía de esa letra, porque puede que las de la palabra 2 todavía no las haya procesado, y después ahí sí, tipo, una vez que nos aseguramos que están los dos vértices en el grafo, agregamos la lista en la relación esa de si existe una, bueno, nada, continúo o sea, establezco la relación y continúo con la próxima palabra. Este break, sí, está bien acá, sí, no dije nada. Pero bueno, nada. ¿Y cuál es el orden de esto? El orden de esto, y ahí devolvemos el grafo, obviamente, cuando termine. El orden de esto es O de N más B más E, donde Q es cada cosa, donde Q es cada cosa, B más E es el orden topológico, o sea, toda esta parte de acá hacia abajo es B más E, es decir, el orden topológico, y N sería el número de palabras o de letras, acá pueden especificar, igual va a ser dependiente de las palabras, pero si quieren poner en función de las letras también pueden. Nada, depende de cuántas palabras vayamos a procesar y todo, puede que sea más costoso que
que el orden topológico en sí. Porque si yo tengo un listado enorme de palabras, bueno, todo el procesamiento se lo va a llevar esta funcioncita. Y después capaz me quedaron pocas letras, pero un montón de palabras distintas. Pero con las mismas 5 letras. Y bueno, nada, puede que gane y se lleve la totalidad de lo pesado del algoritmo. Pero bueno, lo tenemos que escribir así porque justamente no depende solo de B más C, que van a ser las letras, efectivamente, que existan, y las relaciones, sino que también de, capaz, las palabras que tengamos que procesar. Pero bueno, nada, ese es el detalle con el orden a tener en cuenta. Es un ejercicio complicado, no, o sea, capaz de entenderlo al principio y medio es largo, pero bueno, una vez que entendimos más o menos la idea, no es complejo. Sí, un poco largo capaz, pero no es complejo. Mareador. Voy con las últimas preguntas. Si agregas un vértice que ya está, ¿cómo se comporta el TDA? Esto es lo que ya había contestado antes. Buenísimo. Y después, Nazarena pregunta, última consulta. Si en el parcial tenemos que modelar nuestro propio grafo, ¿tendríamos que hacer toda la función que lo genera, además de la lógica en sí del ejercicio? Eso, Martín, lo vas a poder contestar mejor, pero depende de lo que te diga el ejercicio, básicamente. En general, esos ejercicios son mucho más de explícame cómo lo modelarías, explícame qué algoritmo, más en este contexto, porque después termina siendo toma de instancio orden topológico y la verdad que no tiene mucho sentido, menos en este contexto, que nos instancien un, digo orden topológico por el ejercicio que ¿no? Como, bueno, lo van a copiar, como que no nos va a demostrar mucho, porque lo sacan de donde, o sea, si van y lo copian de la clase o lo que fuere, no nos va a decir mucho de si lo entendieron o no. Prefiero, en ese caso, para ese tipo de problemas, va a ser mucho más que nos expliquen cómo lo van a resolver. Potencialmente el algoritmo sea, tal vez lo tengan que modificar un poco en realidad, y que nos expliquen cómo lo van a modificar, o lo que fuere, ¿sí? O sea, probablemente no sean ejercicios tan de programar, tal vez sí de explicar, tal vez, o de programar a un pequeño pedazo, no sé, algo por el estilo. Pero seguramente el armado de todo el grafo y todo eso no va a valer mucho la pena. Sí tienen que saber cuánto cuesta armar ese grafo, más que nada, porque eso seguro les vamos a pedir la complejidad, porque ya saben, les pedimos la complejidad de hasta cuánto les cuesta escribir el nombre de ustedes en el examen. Exactamente. O sea, y en relación a la última parte de tu pregunta, Nazarena, acá donde yo saco la flecha y hago la función, podría sacar la flecha y explicar qué hace y alcanzaría. O sea, que esté la función, o sea, como lo generas, pero que no hace falta que tengas todo el detalle y asegurarte que funcione 100%, porque ese procesamiento no aporta mucho a los temas que se toman, ¿no? Sí, es muy importante eso que mencionó Nacho, el tema de, si ustedes nos dicen al final, bueno, y esto es O de B más C, cuando les planteamos un problema, es como, ¿y B y E qué son? Como no me dice nada, ¿no? O sea, B, no sé, bueno, la cantidad de letras, y E es no sé, lo que sea, la cantidad de palabras, supongo que tenemos más o menos, por la cantidad de letras, creo, o una cosa así, no sé, la cantidad de relaciones que pudimos sacar. Explíquenlo como les parezca, pero o sea, digan exactamente lo que son cada una de las letras que usen. Sí, acá dijimos B es la cantidad de letras distintas en el alfabeto, E son las relaciones entre las letras, y N el total de palabras a procesar, o de largo total sumado de todas las palabras, como quieran ponerlo, porque ahí depende cómo lo vayan a procesar. Pero bien, ¿se entendió entonces el ejercicio? Perdón, una última pregunta, Felipe. Poniéndonos del lado del que usa esta función, que no le importa cómo lo pensamos como grafo, es solo ODN, ¿no? No, porque necesitamos saber que estamos haciendo orden topológico. O sea, en este caso no puedes decir que es ODN, porque, sí, o sea, en el peor caso siempre va a ser, creo que va a ganar siempre N, pero bueno. Sí, en principio, E sería la cantidad de palabras, porque en definitiva, por cada 2 palabras te sale una relación. Entonces, Pero en cada palabra puedes tener varias relaciones, porque si es una palabra muy larga te va no, tenés razón vos. Sí. Una vez que se empatan, o sea, te puede dar una o ninguna. O sea, pero claro, sí. Es verdad, sí. Entonces, E te termina quedando la cantidad de palabras, B, en el peor de los casos, es la cantidad de letras distintas, y N siempre va a ser mayor que
que todo eso. Sí, Así porque que es sí. tipo, el total, o sea, es el largo de las palabras, que si son muy largas, tipo, te va a costar un montón procesarlas, o sea, ya, por eso. N en este caso siempre va a ganar porque siempre vas a tener que procesar todo, lamentablemente. O sea, o en general, en el peor caso, vas a tener que procesar todo. Así que nada. Pero bueno, la idea de orden topológico y de cómo modelarlo, creo que se entendió. Pues capaz, revisen un toque el tema del orden si es lo que más dificultad genera. Bueno, fin. A ti, vos. Dale, ahí comparto. ¿Se ve la pantalla ahí? Bien. Bueno, el ejercicio es Camerge. A ver, ahí avanza. El enunciado es básicamente escribir en C una función Camerge que reciba cada arreglos ordenados y devuelva uno nuevo con todos los elementos ordenados entre sí, ¿no? Bien, entonces, además de esto que dice el enunciado también decía que todos los arreglos tenían la misma longitud y que la longitud de los arreglos era, bueno, la llamamos H, ¿no? Pero bueno, la pueden llamar como quieran, pero en principio H. Entonces, tenemos K arreglos de longitud H cada uno. Y queremos hacer un arreglo de K por H en el cual que tenga todos los elementos de estos arreglos ordenados. Considerando que cada uno de estos arreglos está ordenado dentro del arreglo, ¿no? Es decir, dentro de este arreglo, el primer elemento va a ser el mínimo y el último va a ser el máximo del arreglo. Y en el segundo arreglo, el primer elemento va a ser el mínimo de ese arreglo y el último va a ser el máximo. ¿Está bien? ¿El enunciado se entendió? ¿Quedó claro? Bien. Entonces, avanzamos. ¿Qué es lo que habría que hacer entonces? En principio, para la primera posición del arreglo que queremos construir, vamos a tener varios candidatos, ¿no? O sea, vamos a saber que el primer elemento, digamos el mínimo, puede ser que ya lo hablaron. Sería bastante desafortunado que ya hayan dado el ejercicio. Yo tengo entendido que no, ¿eh? O sea, sí se dio top K. Pero Ah, el ok. Camerge no. Bien, era otro. Ah, ok. Dale, Vimos, perfecto. para recapitular, vimos el de, dadas las notas de alumnos, conseguir los K alumnos con mejor nota, ¿no? Claro, ese es top K, este es Camerge. O sea, el nombre es parecido, pero en principio, o sea, son ejercicios distintos. El top K lo que te dice es, tengo un arreglo y quiero los K máximos o los K mínimos, ¿no? Este lo que nos dice es, tengo varios arreglos ordenados cada uno y quiero obtener un arreglo con todos los elementos que estaban en esos arreglos ordenados. ¿Está bien? Nada, si bien los dos tienen K en el nombre, los enunciados son distintos, ¿no? Pero bien. Sí, puede ser, o sea, no pasa nada. Entonces, sabemos que en el arreglo resultante, lo que queremos es que en el primer elemento esté el mínimo de todos los elementos de estos arreglos. ¿Y cuáles son los candidatos a hacer ese mínimo? Y los candidatos son los primer elementos de cada uno de los arreglos, ¿no? Hasta acá estamos de acuerdo. Imagino que sí. Entonces, lo que queremos es, bueno, acá vamos a poner el mínimo de todos estos. ¿Sí? ¿Y qué TDA nos sirve para calcular el mínimo? Ahí Felipe que había... Ahí va, el HIP. Sí, eso. Justamente les iba a decir, justo que habían hablado del top K, justamente es el mismo TDA el que nos sirve, ¿no? Queremos un HIP, ¿sí? Un HIP de mínimo, muy bien. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente eso. Vamos a agarrar los primeros elementos, los vamos a meter en un heap, y después vamos a agarrar el mínimo de este heap y lo vamos a meter acá. Y ahí ya vamos a tener solucionado cuál es el primer elemento, ¿no? Ahora vamos a querer saber cuál es el segundo elemento.
¿Y cuáles van a ser los candidatos? Y suponiendo que el mínimo de todos estos era justo el mínimo del primer arreglo, ¿no? Lo que va a pasar es que cuando queremos buscar los candidatos de esta posición, de la segunda posición, todos estos, digamos, los primeros elementos desde el arreglo 1 hasta el arreglo K van a seguir siendo candidatos, pero ahora el nuevo candidato del arreglo 1 va a ser el segundo elemento en lugar del primero, ¿no? ¿Por qué? Porque el primero ya lo metimos en el arreglo. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Alguno me confirma que más o menos entendió lo que dije? Ok. Bien. Bien, más o menos entendió. Acá Cristóbal dice, habría que armar un hash con la posición del elemento de cada arreglo. Vamos a ver en principio cómo se resuelve, pero hay algo que sí notamos, es que además de guardar los valores en el heap, necesitamos una información extra, ¿no? Que esa información extra es justamente de dónde viene ese elemento, ¿no? Porque, por ejemplo, acá metimos en el primer elemento, metimos el primer elemento del primer arreglo, ¿no? Ahora, nosotros queremos saber cuando lo sacamos del heap, que ese elemento era el primer elemento del primer arreglo. ¿Por qué? Porque después vamos a tener que meter en el heap el segundo elemento del primer arreglo. ¿Está bien? Entonces, lo que propone Cristóbal es usar un hash. Vamos a ver ahora cómo lo podemos resolver y ahora en un ratito seguramente lo discutamos. Pero bien, ¿hasta acá vamos bien? Ahora lo que va a pasar es, bueno, vamos a sacar el mínimo de todos estos elementos, vamos a sacar un candidato acá y en definitiva lo vamos a poner como segundo elemento. Bien. Acá es lo que estamos hablando de que no nos alcanza solo con guardar los valores en el heap, necesitamos saber de qué arreglo vienen y cuál es la posición en ese arreglo. ¿Está bien? ¿Hasta acá vamos bien? Ok, acá Nazarena dice, lo que pensé es, si los arreglos ya están ordenados, lo dice la consigna, no deberíamos chequear la primera posición de cada uno de los arreglos, comparar y así saber cómo ponerlos en el final. Digo, porque al saber que ya están ordenados, sabrías de antemano cuál es menor en el arreglo final. Sí, es cierto, de hecho es lo que estamos haciendo, por ejemplo, acá lo que decimos es, bueno, agarramos de estos 3 candidatos, o en realidad K candidatos, agarramos el mínimo, y ese sabemos que va a ser el primero que va a ir. Ahora, nosotros no sabemos, ¿no? Si acá, por ejemplo, si este segundo, por ejemplo, este elemento, quizás es menor que este, como quizás no. Entonces, no sabemos si todos los elementos del primer arreglo son menores que todos los elementos del segundo arreglo y que todos los elementos del k.º arreglo. Eso no lo sabemos. Lo único que sabemos es que cuando calculamos el mínimo, digamos, sacamos el mínimo del heap, sabemos cuál es el mínimo de los candidatos. Ahora, no sabemos qué pasa con el resto. Tenemos que otra vez meter el nuevo candidato de este arreglo en el heap y ver cuál es el mínimo. ¿Está bien? No sé si se entendió lo que dije. Cualquier cosa, decime. Ok. Ahora pasamos a un ejemplo más o menos como para tener en claro qué es lo que habría que ir haciendo, por las dudas, a ver si queda alguna duda, y después ya pasamos al código. ¿Les parece? Bien. Entonces, por ejemplo, que tenemos estos 3 arreglos, ¿no? Nuestro H, que es la cantidad de elementos en el arreglo, en cada arreglo es 3, y nuestro K también es 3, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, bueno, vamos a agarrar estos primeros elementos, digamos, el 1, el -4 y el 21, y los vamos a poner en el heap. ¿Por qué? Porque, como habíamos dicho antes, son nuestros candidatos, digamos, son nuestros posibles, digamos, sabemos que estos son los mínimos de cada uno de los arreglos. Así que el mínimo de todos los elementos tiene que salir del mínimo de cada uno de los arreglos, ¿no? Entonces, agarramos acá. Bien. ¿Qué hacemos? Y el mínimo es el -4. Entonces, decimos, bueno, ponemos el -4 acá, y ahora nuestro nuevo candidato de este segundo arreglo, que es, ¿de dónde sale el -4? Y el -4 sale de este arreglo.
¿Y cuál es el siguiente elemento del -4? El 36. Entonces ponemos el 36 en el heap y el -4 lo ponemos en el arreglo este. ¿Está bien? El 36 y el -4. Ahora nuestro nuevo candidato en el heap, digamos, nuestro nuevo mínimo dentro del heap, es el 1. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, el 1 lo ponemos acá y nos fijamos, ¿de dónde viene el 1? Y nos dice, bueno, esa información extra que tenemos guardada en algún lado, nos dice, bueno, el 1 viene del primer arreglo y el siguiente elemento del 1 es el 5. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ponemos el 1 en el arreglo resultado y el 5 lo mandamos al heap. Ahora, ¿qué va a pasar? Voy avanzando un toquecito más rápido. ¿Qué va a pasar? Ahora el 5 va a estar dentro de nuestros candidatos y verificamos cuál es el mínimo de acá. Sacamos el mínimo del heap, que es muy fácil hacerlo en un heap, y lo que hacemos es ponemos el 5 acá y vemos que el siguiente elemento es el 22. ¿Está bien? Entonces, lo que hacemos es ponemos el 22 y el 5 lo metemos acá. Ahí, justo ese caso lo vamos a ver, Cristóbal. Ahí va. Ahora el mínimo es el 21, ¿no? El 21, lo que hacemos es, decimos, bueno, el 21 lo metemos acá y el siguiente elemento es el 22, ¿no? Entonces metemos el 22 acá. Bien, acá Valentín dice, o sea que el heap siempre tiene k elementos, k la cantidad de arreglos. Correcto. Siempre como máximo va a tener k elementos. Bien, ahora tenemos en el heap candidatos, tenemos el 22 este y el 22 este. Vamos a tomar, por ejemplo, el 22 este, ¿no? Entonces sacamos el 22 este, que fue el primero que metimos, pero de casualidad, digamos, pudo haber sido cualquiera. Sacamos el 22 este, lo ponemos acá y nos fijamos, bueno, ¿cuál es el siguiente elemento del 22 este? Digamos. Y bueno, vemos que el siguiente elemento no tiene. Sabemos que viene de este arreglo y vemos que no tiene. Entonces lo ponemos y no agregamos nada al heap. Ahora nos quedan solamente dos elementos. El siguiente mínimo es el 22, que es el mínimo de este arreglo. Lo que hacemos es, bueno, lo ponemos y ponemos el 23 en el heap. Ahora nos fijamos cuál es el mínimo del heap. Tenemos 23 y 36. Ponemos el 23 acá y nos fijamos que acá no tiene ningún elemento siguiente el 23, ¿no? Entonces, ponemos el 23 en el arreglo resultante y queda solamente el 36. Ahora, como queda solo el 36, ponemos el 36 acá, verificamos cuál es el siguiente del 36, que es el 95, ponemos el 95 y listo. ¿Está bien? Ok. Entonces, lo que tiene de, digamos, vos decís, bueno, la propuesta de Cristóbal para saber de dónde viene cada elemento es, bueno, tenemos un hash que nos dice, tiene como valores, digamos, tiene clave el valor este, por ejemplo, el 22, y como valor tiene en qué arreglo está y en qué posición del arreglo está. Lo que tiene es que si tiene como valor el 22 nada más, si tiene como valor el 22 nada más, lo que va a pasar es que no vas a poder identificar este 22 o este 22. ¿Está bien? Acá dice, puedes usar un hash o en el heap guardar punteros al arreglo y hacer puntero más. Va, aunque ahí no sabes cuándo termina. Sí, ahí el problema es justamente ese, que no sabes cuándo termina. Podrías, es más, lo más probable es que no tenés forma de identificar cuándo termina. Entonces, acá lo que dice Felipe es, tendrías que guardarte en el hash un struct, entonces. Y a mí me parece una buena idea eso. Digamos, eso estaría bueno y decir, bueno, guardamos un struct que tiene valor, arreglo del cual viene y posición dentro de ese arreglo en el cual viene. ¿Está bien? Ok. Bien, ahí creo que se va entendiendo. Y el struct quedaría algo así, ¿no? Tenemos valor. Bueno, los nombres estos son bastante falopa, ¿no? O sea, no están muy claros. Valor es el valor.
¿no? Por ejemplo, en este caso sería 22. Arreglo posición sería de qué arreglo viene. Si el arreglo 0, el arreglo 1 o el arreglo 2, ¿no? Y valor posición sería la posición del valor, o sea, del 22, dentro del arreglo en el cual se encuentra. O sea, en este caso sería la posición 2. ¿Está bien? Bien, este sería el struct. Y lo que hacemos, como tenemos un struct y siempre nos facilita mucho la vida tener una función auxiliar que nos ayuda a crear el struct ese, lo que hacemos es, bueno, tenemos un crear mínimo que crea este TDA, no TDA, pero crea este struct, pide memoria, asigna la posición dentro del arreglo, asigna el arreglo y asigna el valor. ¿Está bien? ¿Se entiende más o menos? Digamos, lo importante es entender que sí o sí necesitamos esa información adicional porque tenemos que saber de dónde venimos. Si no sabemos de dónde sale el valor ese que estamos desencolando el heap, no sabemos qué es lo que tenemos que encolar siguiente. ¿Está bien? Entonces, es clave guardar esa información. Y estaba bueno lo que decía, digamos, como una primera aproximación, digamos, está bueno, por ejemplo, decir, bueno, lo guardamos en un hash, como para poder identificar de dónde viene. Pero creo que lo más fácil sería esto de directamente en el heap guardamos el struct este. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Bien, Valentín pregunta, ¿los K-arreglos vienen en un arreglo de arreglos? Sí, sí, sería como una especie de matriz, sería un arreglo de arreglos, sí. Que tendría, digamos, en una dimensión tendría tamaño H y en la otra dimensión tendría tamaño K. ¿Se entendió? Se me había ocurrido hacerlo con un hash y no así, pero queda claro. Sí, el problema del hash es el tema de las colisiones. Por ejemplo, acá si te colisiona el 22 con el 22, básicamente cagaste, ¿no? ¿No sería mejor usar memoria estática? Sí, sí, podrías intentar usar memoria estática. En general, a mí, este caso en particular, teniendo en cuenta, digamos, tomando la consideración de que hacer el free y eso, a mí en particular me pareció más fácil hacerlo así, pero sí, si usás memoria estática y considerás de no estar usando siempre el mismo puntero y tomás esas consideraciones, debería estar bien, no debería ser necesario usar memoria dinámica. Y nada, obviamente, digamos, en un parcial, tanto si usan memoria estática como memoria dinámica, las dos estarían bien, no es que habría una corrección extra si usan una o la otra. ¿Está bien? O sea, en los dos casos deberían usarlo bien, es decir, no repetir, no pisar los punteros en un caso, no perder memoria en el otro, pero en principio deberían estar las dos opciones. Sí, yo no sé cómo se consideraría el tema de que de memoria estática tenés una cantidad limitada de elementos y por ese lado podría explotar. Sí, esos son el tipo de cosas que a Dato le hacen cringear, pero... Sí, es un gris. Por ahí en un parcial zafa, pero... Sí, en un parcial creo que lo tomaríamos como, bueno, zafa, pero seguramente habría como un mensajito al lado de, che, mirá que ojo con esto. Si no tenés una cota en el número de elementos, si sabemos que son, no sé, 300 elementos, 1000 elementos, un número acotado, sí, vamos con memoria estática, todos felices, bla, bla, bla. No sabemos el número, no tenemos una cota máxima y no nos queda otro que usar memoria dinámica. Si tuviéramos una cota no estaríamos hablando del ejercicio, Jorge, porque sería listo, o de uno. Lel. Bueno, entonces, pasando al código. Lo primero que tenemos que hacer es crear el min heap y el arreglo de resultados, ¿no? Las dos cosas, siempre, digamos, como tip en el parcialito, traten de siempre cuando crean algo y piden memoria, acuérdense de destruirlo.
Y lo que tiene bueno es que si lo codean en la compu, pueden hacer tipo literalmente esto de pedimos memoria acá y ya apenas escriben esto, escribir al final, acordarse de liberar la memoria. Entonces, no se tiene, pues, es tipo re común pedir la memoria, después colgar y nada, haces el ejercicio y te olvidaste de destruir el heap o lo que sea. Así que nada, acuérdense de destruir. Piénsenlo así, tipo, como un espejo. O sea, por cada vez que piden memoria, acuérdense de liberarla. Bien. Entonces, primero hacemos eso. Después, acá, cuando esta función de comparación, lo que hace es comparar por valor, ¿no? O sea, compara el struct por este valor. Bien, ahora ¿qué hacemos? Lo siguiente es, guardamos los primeros de cada array. Entonces, que esos serían nuestros candidatos. ¿Y qué ponemos? Decimos, bueno, nuestro heap de mínimos, encolamos. ¿Y qué encolamos? Creamos un mínimo con la función esta que teníamos acá, que tiene como valor posición, o sea, el valor interno, el 0, porque es el arreglo 0, y porque tenemos acá, estamos iterando, digamos, cada uno de los arrays, y después ponemos acá la posición, ¿no? Posición, el arreglo i, posición 0. Bien, ¿qué hacemos ahora? Ahora lo que tenemos que hacer es justamente ir desencolando. Entonces, decimos, bueno, mientras el heap no está vacío, ¿no? Lo que hacemos es, vamos desencolando el heap, tenemos el mínimo, y cuando tenemos el mínimo, lo que hacemos es lo guardamos en nuestro array de resultados. Acá, en el for lo que hago es, bueno, voy iterando por las posiciones del array de resultados. La primera posición va a ser 0, vamos incrementando, y eso lo vamos haciendo mientras el heap no esté vacío. Esto también se podría hacer, por ejemplo, mientras i sea menor a k por h, ¿no? Digamos, sería equivalente. Pues sabemos que el arreglo de resultados siempre va a tener tamaño k por h, ¿no? Porque van a estar todos los elementos de los k arreglos, los h elementos de cada uno de esos k arreglos. Entonces va a terminar teniendo esa cantidad de elementos. Bien. El siguiente paso, ¿cuál es? El siguiente paso es, bueno, decimos, si no llegamos al final de un arreglo, ¿no? O sea, si estamos en el caso de que el valor posición, ¿no? O sea, la posición dentro del arreglo en el cual me encuentro es mayor que h, bueno, continuamos y directamente no encolamos nada. En caso de que no estemos al final, lo que hacemos es, bueno, primero calculamos cuál es la nueva posición, ¿no? Y encolamos dentro del heap de mínimos nuestro nuevo candidato, ¿no? Que sería justamente, me voy para atrás, lo que hacíamos, por ejemplo acá, cuando encolamos que era el mínimo, decimos, bueno, vamos al siguiente candidato. Entonces decimos, bueno, ¿de dónde viene este A00? Decimos, bueno, viene del arreglo 0, la posición 0. Entonces el siguiente elemento va a tener que ser, el que tengo que agregar, va a tener que ser en el arreglo 0, la posición 1. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que hacemos acá. Entonces, solamente si no estamos al final, incrementamos la posición y agregamos como mínimo. No, te me adelantás, Cristóbal. Ya venía esa parte. Como mínimo, agrego el elemento de esa nueva posición. Y después nos acordamos siempre de liberar, por como dije antes, que siempre hay que liberar la memoria. Bien, pero revisemos, estamos perdiendo memoria y es justamente lo que me está diciendo Cristóbal, que en su momento cuando escribí el código colgué en liberar la memoria y después me dio paja agregarlo porque no me entraba en la diapositiva, así que bueno, puse el warning y es justamente por esto que dice Cristóbal. O sea, en algún lado yo estaba perdiendo memoria, digamos, cuando corrí el código con Valgrind, me tiraba que perdía memoria. Y claro, estaba perdiendo memoria justo en los últimos elementos, ¿no? Cuando yo desencolo del heap, el último
Por ejemplo, acá desencolo el 95, yo acá después le hago continue, pero no hago ningún free de ese mínimo. Entonces me estaba olvidando de eso. Así que acá, en esta línea que hace el if mínimo valor posición más 1 mayor o igual que h, además del continue debería ser un free, que es el que dice Cristóbal. Bien, antes de la complejidad, necesito que alguien me diga si se entendió lo que estuve hablando o no se entendió nada. Sí se entendió. Podrías reutilizar el mismo struct incluso y liberar los k-structs al final. Sí, podrías. No, o sea, no puedes encolar siempre el mismo struct, ¿no? Ah, lo que vos me decís es cuando vos desencolás, sí, se puede. Podrías acá, en lugar de crear uno, destruir y crear, cambiarle los datos. Sí, podrías hacer eso también. Sí, totalmente. Bien. ¿Alguna otra duda? Tienen que aprovechar, mira, estamos en 29, es el último minuto antes de clase, antes del parcelito, así que tienen que aprovecharlo. Bueno, no hay dudas, así que pasamos a la complejidad. ¿Cuál sería la complejidad de esto? ¿Alguien hace tira algo? N log K, dice Felipe. ¿Alguna otra idea? K por H por log K, N log K. Bien. Vamos a ver, ¿no? En principio, las cosas importantes que hacemos serían, por un lado, lo primero que hacemos es, por cada uno de los K arreglos, agregamos un elemento. Eso sería algo así como K log K, ¿no? Si lo hacemos así. Si hacemos de alguna manera Hippify, podría ser directamente ODK. Pero esto sería K log K. Después acá, dentro de este for, lo que vamos haciendo es en cada iteración, desencolamos, que como siempre tenemos K elementos, va a ser log K, y encolamos, que como siempre tenemos K elementos, va a ser log K también. Y esto lo hacemos ¿cuántas veces? Hacemos por todos los elementos que tenemos. O sea, bueno, en total lo de adentro va a ser log K, y la cantidad de elementos que tenemos, vamos a llamarla N. Entonces, en total, o que puede ser N o K por H, digamos, lo pueden llamar como quieren, siempre y cuando aclaren que es K, que es H, que es N. Lo que tenemos acá va a ser N log K. Bueno, el destruir acá, eso de 1, el heap crear eso de 1, todo perfecto. Entre estos dos, el N log K supera al K log K, entonces termina siendo despreciable este K log K y nos termina quedando N log K. Y nada, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Y nada, ¿quedó alguna duda? ¿Algo? Ya nos pasamos 2 minutos, pero N es igual a K por H. Sí, N sería igual a K por H, que sería la cantidad de elementos totales. Perfecto, dejo de grabar. Ah, claro, sí, puede ser eso que dice Felipe, claro, está en la guía del ejercicio este, así que sí, si ya lo habían hecho en la guía, nada, es probable que ya lo habían pensado, ¿no? Gracias por todo, de nada. Gracias a ustedes por quedarse el último día de clases. Y sí, después subimos la PPT, ¿no? Sí, tengo que subir la PPT que estuve dando en la que me pasaste, Mati, la de... ¿No está subida justamente? ¿O dónde la tenemos? No sé. No sé. Voy a cortar la grabación. Esta. Corta la grabación.